A ver, déjenme ver si estamos bien. Estamos bien. Bloqueantes antihipertensivos alfa. Ya. Como yo les dije, ¿no? Este es un grupo que tiene su efecto a nivel central. ¿Sí? Entonces, va a, va a producir una estimulación de los receptores alfa 2 centrales, ¿no? Y esta estimulación produce bloqueo simpático. Produce bloqueo simpático. Entonces, ese bloqueo simpático, ¿no? Ese bloqueo simpático va a producir una, una disminución de la presión arterial. Baja la presión arterial sistólica, diastólica, media. Sí, tiene un efecto, ¿no? A ver, a ver, a ver. Oh, oh, oh. Déjeme ver cuál es este. No, este es posináctico, ¿ah? No es presináctico. Entonces ahí dejamos en efecto lo que les dije y nos vamos al posináctico. Yo pensé que era la metildopa, ¿no? Bueno, es la introducción de la acción de las catecolaminas. Actúan con el receptor, ¿no? Una interacción droga-receptor alfa 1 postsináptico, no es presináptico. Es en todo el organismo, ¿no? El cerebro para abajo. Esto disminuye la resistencia arteriolar sin modificar el gasto cardíaco. Ahí viene lo interesante de este grupo de fármacos, que comienza a disminuir colesterol, comienza a disminuir lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Aumenta las HDL, disminuye los triglicéridos, mejora la intolerancia a la glucosa, ¿no? O sea, tiene una acción, es como un combo, ¿no? Que tiene más, más positivo que negativos. Disminuye el tono del músculo liso prostático del cuello de la vejiga, ¿no? ¿Sí? Ustedes tienen urología, creo que, no sé si en octavo o noveno ciclo les van a dar, ¿no? Son clases muy bonitas, al menos esto depende del docente cómo quiera hacerlo, ¿no? Yo tuve urología con el que es considerado uno de los más grandes maestros, ¿no? Ya. Y otro profesor. O sea, nos daban dos. Muy buenas, muy buenas, con práctica, todo. Y ya desde ese entonces ya comenzábamos a ver pacientes con hipertrofia prostática, ¿no? ¿Sí? Yo no sé si en nuestra universidad haya, ¿cómo se llaman esos? Son como muñecos, ¿no? En el cual están los órganos. Y uno aprende, digamos, ahora que es imposible entrar a los hospitales, ¿no? Uno aprende. Entonces, ahí hay muchas formas de la próstata. Entonces, el profesor le dice, a ver, haga, haga masaje prostático, ¿no? Entonces, uno aprende a distinguir una próstata lisa, uno con un pequeño tumorcito, todo eso hay, todo eso hay. Y entonces, cuando hay, por ejemplo, el urólogo, ¿no? Hace el tacto rectal y llega a tocar alguna de esas cosas que yo le digo que puede ser media peligrosón. Que esté grande, correcto. Ya, con la edad eso aumenta, pero que haya una situación que es merecedora de otro examen, entonces el urólogo lo manda enseguida a donde los que saben, ¿no? A Solca, para que ellos hagan todos los estudios habidos y por haber de eso, ¿no? Pero como es una técnica difícil en el ser humano, se la hace en estos aparatos, ¿no? Y uno aprende, ¿sí? Ya si la ve grande, pues hace tratamiento, ¿no?
Ya. El tratamiento es con estas drogas. Bueno, si vamos a dar medicamentos de este tipo, tenemos que recordar que estas drogas producen bloqueo simpático periférico. Periférico. Entonces, eso le va a dar hipotensión ortostática al paciente. Hipotensión postural, o sea, en posición de pie. ¿Ve? Entonces, ustedes tienen que decir a su paciente, señor, cuidado, cuidado con tomar de pie cuando vaya a trabajar, cuando esté caminando, no, nada que ver. Usted tiene ya sentadito o acostadito, usted se toma su medicación. De otra manera no lo puede hacer porque si no se marea, le puede haberle un cuadro sincopal y de pronto se puede fracturar algo, ¿no? Entonces, esto no es que se presente en 1%, no, 50% de los pacientes se puede presentar, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos eso? Como yo les dije, ¿no? Paciente acostado o comenzar con la mitad de la dosis durante las primeras semanas, ¿no? Para que esto ya no se vuelva a presentar. Hematológicamente puede producir leucopenia. Los AINES producen leucopenia. Ah, las drogas hacen bien, pero pueden afectar otros órganos. Cardiovascularmente, edema periférico, taquicardias, palpitaciones. Digestivamente, vómito, diarrea, dolor abdominal, hepatotoxicidad, cefalea, mareo, si puede haber, ¿no? Ya. Génito urinario, disfunción sexual. O sea, lo que yo les digo, ¿no? Eyaculación retrógrada en el hombre. ¿Sí? Y priapismo, o sea, miembro en estado de erección por 2, 3 horas que amerita una llamada al urólogo. Él tiene que venir a resolver eso. Y enuresis también, ¿no? Sea, esa fallita sí se produce más o menos en un 30% de eyaculación retrógrada. Luego tenemos los dermatológicos, ras, eczema, como en la mayoría de los fármacos, ¿no? Y en pacientes que tienen problemas genéticos, ¿ya? Se puede producir un cuadro similar, ¿no? El propio lupus, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, con el prazosin. El prazosin es el mini-pres de la casa Pfizer, ¿no? Anteriormente se lo utilizaba bastante, ¿no? Yo creo que esta droga se puede utilizar, ¿no? Pero no es primera línea, no es primera línea. A ver, dice que las indicaciones terapéuticas de este grupo están relacionadas a hipertensión asociadas a otras patologías. Porque si este grupo de fármacos intenta pelear así, con los IECA, con los ARA2, con los los antagonistas del calcio, no entra, no entra. Esas drogas están algunas escaleras por encima de este grupo, ¿no? Pero si asociamos, sí podrían tener alguna posibilidad. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tener un medicamento que le mejore el perfil lipídico? Claro que no es para decir, no, yo te doy prazosin, por lo tanto ya no tienes que tomar estatinas, ya no tienes que tomar, no, nada que ver, sí debe tomar aunque sea un poquito, ¿no? De estatina, ¿no? Pero indudablemente que es el examen, ¿no? Ver para tratar bien al paciente, pero si el paciente no se lo hace, pues ya, eso tiene un costo, ¿no? Porque cuando vayan ustedes a pedir lípidos, pidan todo, pidan colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL y la relación, factor de riesgo, que tienen que dividir el colesterol total sobre HDL, o el otro también que es una ecuación que se hace dividiendo el LDL sobre el HDL. Ahí sale el factor de riesgo cardiovascular. Entonces tienen que pedir todo ustedes, ¿no? Hipertensión con diabetes, mellitus, porque en realidad no daña la mejoría en el diabético, ¿no? La tranquiliza, la estabiliza, más bien puede resultar un efecto beneficioso. A ver, de los fármacos que vamos a hablar dentro del tratamiento de la hipertensión, no hay ninguno que produzca mejoría en la hiperplasia o hipertrofia prostática benigna, ¿no? Entonces, podríamos decir que es la droga que más se podría utilizar. Acuérdense ustedes esto, ¿no? No solamente semiológicamente ustedes pueden
porque hay signos patognomónicos, ¿no? Ustedes no solamente semiológicamente pueden hacer un diagnóstico, sino también farmacológicamente. Farmacológicamente ustedes pueden ver a un paciente que está tomando metformina, si es hombre, 100% diabético. Si es una paciente mujer, puede ser diabética o puede ser los quistes ováricos, una de dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el diagnóstico también lo puede. Es como que ustedes vean una tansulosina en la casa en cualquier casa, ¿no? Entonces, ustedes no necesitan preguntar, tansulosina, ¿qué tiene ese paciente? Porque con la droga ustedes saben qué enfermedad tiene, porque él tendría una hipertrofia prostática benigna, ¿sí? Entonces, hay fármacos que ayudan en el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Estoy tratando de recordar quién fue el que me dijo que se aplicaba insulina hace como 10 años. Me acuerdo. Ay, 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 ay. Fue ayer es que fui. Ayer tuve que hacer bastantes cosas. Y me encontré con un doctor. Y me dijo, no, doctor, me dice, yo soy diabético. Me dice, yo tengo ya como 15, 20 años de diabetes. Y me dice, no, a mí me echan insulina. Insulina. Muy tranquilo. Insulina más metformina. Dice, metformina. Creo que tomaba de 500. Bueno, en todo caso, la metformina es una droga espectacular que también mejora la función hepática y en base a eso puede disminuir un poco el perfil lipídico, la metformina también, ¿no? ¿Sí? La metformina se la toma también para siempre, ¿no? A ver, entonces esas serían las patologías, ¿no? Ahí tienen ustedes los fármacos. La prazosina, doxazosina, terazosina, urapidilo, guanfacina, alfusosina, tansolosina y un pocotón de fármacos que hay aquí. Pero los más utilizados como antihipertensivos son los tres primeros, ¿no? La prazosina. Felizmente el paciente no tiene problemas en la vía de administración, el paciente hipertenso, ¿no? Ambulatoriamente se puede manejar tranquilamente por vía oral. Entonces tenemos prazosina 2-3 horas, digestivo, proteína, hepático, metabolismo y excreción renal y por eso doxazosina, 11 horas, digestivo, proteína, hepático, renal, y no es mucho renal, fíjense ustedes, ¿no? Más que todo es por eso. Y terazosina, digestivo, hepático, renal, siempre más por eso. Se diferencia con el urapidilo, que más se excreta por vía renal que por S. ¿Ya? Estos son los centrales. ¿Ya? Estos son los alfa 2 centrales. ¿Ya? Entonces, ustedes bien pueden ver, ¿no? Relacionado con la dopa, o sea, la metildopa forma parte de la síntesis de las catecolaminas. Es la transformación de la dopa, de la dopa a dopamina. O sea, ahí actúa esta enzima, ¿no? Se metaboliza alfa-metilopamina y luego, pues, por otras enzimas llega a la alfa-metilnoradrenalina. Es un agonista de los receptores alfa-2 central, disminuye la actividad simpática. Yo les puedo decir, si utilizamos estos fármacos, ahí más o menos por el poquito antes del 2000, porque no vayan ustedes a pensar tampoco. Ah, ya, pero los IECA aparecieron en 1977 en el mundo, en el mundo. Pero acá llegaron algunos años después, o sea, no es que inmediatamente vino por acá, no, nada que ver. Así se, mientras tanto, las drogas de elección para el paciente hipertenso eran más que todo metildopa, diuréticos, bloqueantes beta. Esos eran los fármacos que se utilizaban. No, no se comparan a los de ahora, los IECA y los ARA2, ¿no? Tenían sus cosas, pero
Era el mejor fármaco que había en ese momento, la metildopa y la clonidina, ¿no? Entonces, esta droga produce un bloqueo simpático. Ya ese creo que ya les dije, ¿no? Ya ese está repetido, me parece. Sí, se elimina por el riñón. Reacciones adversas, como es bloqueador simpático, también puede producir hipotensión ortostática. En los ancianos, síncope, ¿sí? Edema, sí, esta droga en el transcurso del tiempo, ¿no? En el transcurso del tiempo puede producir retención de sodio. Sí, un poco raro, ¿no? Porque si utilizamos un antihipertensivo, no es para que retenga sodio. Entonces ahí se justifica enseguida el uso del diurético. Entonces ahí se justifica utilizar metildopa más una hidroclorotiazida, por ejemplo, ¿no? Depresión cardíaca, sedación. Sí, estas drogas actúan a nivel central. Pero por lo tanto, estas drogas pueden producir una sedación, como que el paciente está como cansado, ¿ya? Depresión, vértigo, cefalea, debilidad en la memoria, o sea, alterada la memoria, confusión, y alteraciones sanguíneas, test compositivo, fiebre, influenza, disfunción hepática, colestasis, hepatitis crónica y cirrosis. O sea, a ver, ¿cómo les digo? La hipertensión produce un poquito disfunción eréctil, la hipertensión, la enfermedad. Ya ustedes son personas mayores, van a ser médicos y ya tienen que ir conociendo ciertas cosas que se van a dar y ciertas preguntas que el paciente les va a hacer. Entonces se van a acercar, van a buscar, eso sí es cierto, con toda seguridad a un varón, para que a la mujer como que se le hace un poco difícil, pero en todo caso tiene que decirle, bueno, ya no, el paciente que va a un ministerio de salud no puede escoger, es la persona que le va, pero como que tiene cierta vergüenza, ¿no? De que qué puede hacer para que lo ayuden con ese problema que tiene la disfunción eréctil, ¿no? Entonces ustedes tienen que valorar bien, porque hay drogas que pueden funcionar, ¿no? ¿Ya? Con bajas dosis incluso. Puede haber trastornos de la menstruación en la mujer, signos extrapiramidales, trastornos crónicos, efectuar exámenes para discrasia, y es la droga inocua en el embarazo. Ya. Ahí yo les puse elección, pero en realidad el protocolo del Ministerio de Salud también lo dice. Ya, en una hipertensa que se embarazó, mejor trabaja con metildopa o con antagonistas del calcio, uno de los dos. ¿Sí? Están en el cuadro básico. El cuadro básico quiere decir, yo, hospital fulano de tal, puedo comprar tal medicamento porque está en el cuadro básico. ¿Sí? Yo he formado parte de los cuadros básicos, algunos cuadros básicos, incluso fui, ¿cómo se dice? El número uno en el cuadro básico en algún tiempo. Entonces, el cuadro básico son los medicamentos que utiliza el país de acuerdo a su morbo y mortalidad. ¿Sí? Entonces, siempre está presente pues la metildopa, ¿no? Es precisamente para ese grupo de embarazadas principalmente. En este momento ya ha quedado para embarazadas. Hay que buscarlo un poquito, hay que buscarlo. No es que lo vamos a encontrar en todas las farmacias, ¿no? Hay que ir a las farmacias de la clínica, generalmente ahí puede estar. Ya. Entonces, pero ya no vamos a utilizar IECA o ARA2, o sea, no nos compliquemos, porque en alguna fuente de información dice, sabes que en el primero se puede inyectar, en el segundo y tercero, no. ¿Para qué no vamos a hacer problemas? No, mejor contraindiquemos porque está en categoría D. D. Ya. 24 horas sí se inicia el efecto entre 4 y 6 dosis, 2 o 3 veces al día, 250, ¿no? Generalmente vamos por la noche para que no haya la hipotensión postural. Este es el otro. Esta es la clonidina, ¿no? Si nos vamos un poco históricamente, yo no alcancé, yo no la conocía la clonidina como descongestionante nasal, yo no la conocí. Yo la vine a conocer como antihipertensivo, pero dicen que en sus primeros inicios comenzó así. Entonces, en este momento la clonidina, ahí sí que yo no diría, ¿para qué la vamos a utilizar? La clonidina es esas drogas que pelea eh, en,
en todo, ¿no? Y en este momento la clonidina, hace algunos años, unos 20 años atrás, se la utiliza en los niños que no están creciendo mucho. O sea, no es que les va a elevar la estatura, no, va a la estatura que el niño debe tener de acuerdo a su cartílago, se lo estimula, o sea, eh, actúa a nivel de la hormona del crecimiento, ¿no? O sea, puede producir eso. Ya, eso lo manejan bien los endocrinólogos pediatras, que sí hay, ¿no? Entonces ellos son los que pueden, pero si hay trabajos de publicación en los cuales se utiliza la clonidina para mejorar la estatura en esos niños que no están creciendo bien, ¿no? Ya, tiene el mismo efecto de la metildopa, ¿no? Acción central, bloqueo simpático, no modifica el flujo sanguíneo renal ni el filtrado glomerular. Y igual que el otro, retiene sodio y agua, por lo tanto puede producir edema después de algunos meses de tratamiento. Entonces ahí el médico utiliza el diurético, tiazídico. Ahora, si lo vamos a dar intravenosamente, cosa que no se debe hacer ambulatoriamente, ¿no? Va a producir un efecto agonista, no antagonista. Va a producirse una acción para los periféricos, para los sectores periféricos, que puede determinar una vasoconstricción, pero es fugaz. El efecto que predomina es el de arriba, el bloqueo simpático, ese es el que predomina, ¿no? Sí, otras acciones, pues, desórdenes mentales, síndrome de depresión, ¿no? Todo lo demás. Sí, ahí está dentro del tratamiento, creo que alguna vez le mencioné, en la neuropatía diabética, más eficacia analgésica de los opiáceos, aumenta la liberación de la hormona de crecimiento, eso es lo que le digo, porque inhibe la hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento. Ya, entonces, esto es factor de riesgo, ¿no? Esto que está aquí. Estos son factores de riesgo. Eso es lo que yo les digo, ¿no? Los fármacos tienen factores de riesgo, claro, claro. Pero ustedes tienen que manejar bien esos factores de riesgo para poderle dar el medicamento al paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es neutral. Dice, carece de efectos negativos metabólicos, perfil lipídico, glicemia, ácido úrico, electrolitos, potasio y magnesio, ¿no? Diferente. Bueno, la clonidina tiene un problema, aparte de todos los demás, que produce una sedación, una sedación. Y ustedes dirán, no, pues sedación no es nada del otro mundo, no, pero anden con una sedación todo el día, que están cansados, que no pueden ni quieren hacer nada. Entonces eso produce la clonidina. Entonces, si la sedación persiste, que es como la tos en los IECA, si la sedación persiste, cambiamos el fármaco. Entonces, eso lo podemos hacer dando dosis bajas. Por ejemplo, 0,05, 0,15, ¿no? 3 veces al día. A ver si la tolera el paciente. Pero esta sedación yo diría que es una de las cosas que más molesta en los pacientes hipertensos de la clonidina. El tema del catapresán. Bueno, tenemos cefalea, fatiga, depresión, pesadillas. Estas son las reacciones adversas: boca seca, estreñimiento, vómito, edema, alergia, disfunción sexual. Precaución con el síndrome. No podemos suprimir bruscamente un tratamiento con clonidina. Es el médico que tiene que decirlo con el paciente. Él tiene que decir, mire, lo vamos a suspender poco a poco. No bruscamente, no. Porque puede producir un síndrome de privación, que es aumentador de la presión arterial, el que va acompañado de ansiedad, cefalea, temblor, palpitaciones y todo lo demás, ¿no? Todo esto se produce en pocas horas. En 24 horas las catecolaminas están disparadas. Entonces, si un paciente hipertenso que está siendo tratado con clonidina de pronto presenta un pico hipertensivo y no utilizando la vía intravenosa, quiere decir que o dejó de tomar ayer, anteayer, o hizo algo para que llegue al síndrome de privación. Entonces ahí hay dos opciones. O reinstalamos el tratamiento con clonidina oral, o damos un bloqueante alfa y un bloqueante beta y superado el problema, ¿no?
para que ya no exista esa hipertensión. Bueno, estos son los beta bloqueantes. Son bastantes. Ustedes saben que los beta bloqueantes, ya les dije en ciencia cardíaca, son algunos, ¿no? Y tienen algunas clasificaciones, consideraciones, ¿no? Bueno, ese es el farmacólogo escocés de Edimburgo, ¿no? Recibió el Premio Nobel de Medicina por entregarle a la humanidad dos fármacos, el propranolol y la cimetidina, pero la cimetidina cuando no había nada para tratar la úlcera. Ya, lo que habían eran antiácidos, anticolinérios que no se utilizan ni ahora siquiera, ¿no? Entonces él vino y dijo, tengan la cimetidina. Indudablemente que en este momento ya ha sido superada, pero todo el mundo comenzó a utilizar cimetidina y los pacientes mejoraron. Hasta que vinieron unos americanos y dicen, no, así no se trata. La cimetidina es producida por el Helicobacter pylori, entonces ahí cambió, ¿no? Hay que dar antibióticos y hay que dar inhibidores de la bomba de protones, pero él ayudó mucho a la humanidad. Ya, esto de aquí, los bloqueadores beta, pero ya son las 12, ya. Me faltan ya 3 minutos. Bueno, este es el último. Los beta bloqueadores ocupan los adrenoreceptores beta disminuyendo de manera competitiva. Sí, son competitivos. No son funcionales, no, son competitivos. Tiene que ir al receptor. Reversible, indudablemente, porque la acción no es para toda la vida, dura pocas horas, ¿no? Casi todos son antagonistas puros, sin embargo hay algunos que son agonistas parciales, produciendo activación parcial del receptor. ¿Qué son? No tengo la hora, pero en todo caso creo que hasta ahí estamos bien. Ya, ¿alguna pregunta, jóvenes? Si tienen alguna pregunta. Sí, doctor, una pregunta. En base a los diuréticos, ¿estos se pueden combinar entre sí? A ver, te explico. Tú puedes combinar un tiacídico con un ahorrador de potasio, ¿sí? Pero tú no puedes combinar un tiacídico con otro tiacídico. Eso no. Tienen el mismo efecto. Y cuando estés en una duda, ¿cuál de los dos doy? Bueno, si tienes esa duda, ándate por el de mayor eficacia, que son los de cima elevada. Si vas a dar a un paciente, no puedes combinar uno de cima elevada con un tiacídico. Acuérdate, los ahorradores de potasio, eso sí, los puedes combinar con los de arriba. Eso sí, sí puedes hacer eso. Y te olvidas del problemita de la hipocalemia, ¿no? Porque esos te mantienen un nivel bueno, ¿no? Y sí hay, en el mercado sí hay unión de los tiacídicos más ahorradores de potasio. Listo, doctor, gracias. No hay nada. Bueno, jóvenes, entonces estamos viéndonos el día lunes. Tengan un bonito fin de semana. Pasen bien. Gracias, Disfruten. doctor. Disfruten. Gracias, doctor. Igualmente. Váyanse a las Gracias. piscinas. A las piscinas, ¿no? Pero váyanse en días ordinarios. No se vaya cuando vaya mucha gente. Días ordinarios, sí. Porque cuando hay mucha gente, ahí no se puede. Ahí sí da un poquito de recelo. Listo, doctor, gracias. Pase bien. Nos vemos, doctor. Doctor. Pasen bien, jóvenes. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Chao, pasen bien.